Entonces, empecemos hablando de los caballeros Kadosh, que a través del tiempo se han identificado con muchos símbolos. Vamos a hablar de esos símbolos. Y entonces, un poco de historia. Desde el Antiguo Testamento se habló de los aquelarres, como la reunión de todas las entidades para rendirle culto a su dios Sabaoth. A ese dios en la antigüedad, desde la antigüedad le empezaron a llamar el Baphomet, el macho cabrío. En los aquelarres entonces se le rendía culto al Baphomet, y fue precisamente en los aquelarres, en el tiempo de los sacrificios a este dios, que se preparó una lanza que no es terrestre. Esa lanza no es de este planeta, la trajeron. La lanza que iba a ser utilizada por el soldado Longinos. Esa lanza entonces fue preparada en los aquelarres del Antiguo Testamento, para que en la llegada del anciano de días esa lanza supuestamente le cortara la vida. Entonces, esa lanza empezó a ser preparada al igual que el cáliz y el santo grial. El cáliz después se convertiría en el santo grial. Entonces, un símbolo que empezaron a manejar estos personajes, que también se hicieron llamar los arturianos. ¿Se acuerdan de los arturianos? Los caballeros de la mesa redonda son los mismos purpurados. Son los que tienen la sangre pura de la organización de Andrómeda. Por eso sacaron una orden que se llama el Priorato de Sión, para conservar el linaje de sangre puro. No pueden mezclarse. Por eso actualmente el Priorato de Sión se encarga de preservar la línea de sangre de los grandes monarcas, de los franceses. La reina, ¿cómo se llama la reina? Esa cosa. El rey, ¿cómo se llama? Entonces, llegan los purpurados. Aquí están los purpurados. Posteriormente, se llaman Kadosh. Y tengamos en cuenta que esos personajes, que son los mismos arturianos, se hicieron llamar templarios. Son los mismos purpurados. Cada vez que hablemos de los arturianos, los Kadosh, los templarios, estamos hablando de los mismos que prepararon la lanza oscura, los mismos que prepararon el cáliz y el santo grial. ¿Para qué? Entonces, conozcamos para qué. Cuando se lleva a cabo el proceso de muerte, entre comillas, o asesinato del anciano de días, empiezan a manejar un símbolo con el cáliz. Después de llenarlo con la sangre del anciano de días, lo levantan como símbolo de la derrota de la luz y el triunfo de las tinieblas. Y toda la humanidad debía inclinarse ante esa derrota. Eso actualmente todavía lo conserva la religión católica. Por eso cada vez que el cura levanta el cáliz, ¿qué hace la gente? Entonces están arrodillando supuestamente ante la derrota de la luz y el triunfo de las tinieblas. Todo eso se programó en ese tiempo por parte de los arturianos. Llega un tiempo en el cual, en la época medieval, existe el monacato. El monacato era un estilo de vida en la época medieval. Ese estilo de vida era seguido por muchos hombres. Entonces, los hombres que se dedicaban al monacato, ¿qué hacían? Se encerraban en las mazmorras, que eran los sitios bajos de las iglesias, a estudiar, a leer, se dedicaban solo a la vida espiritual, se casaban con Dios. Y entonces esos hombres se olvidaban del mundo, porque el mundo es pecado. No se podían ni siquiera reír, porque reír era pecado en la época medieval. Esos hombres solamente se debían dedicar a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Por eso fue en la época del monacato que surgieron las enseñanzas medievales. Es decir,
la época de la alquimia, ¿se acuerdan? La época entonces de todas esas enseñanzas que empezaron a manifestarse gracias a la explotación que hizo el Vaticano de muchas cualidades que tenían hombres. Las energías cosmotelúricas y su influencia en el comportamiento humano, doctrinas y teorías que en el ámbito de la filosofía fueron formuladas durante la Edad Media. En ese tiempo empezaron a estudiar mucho el cerebro humano. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cuál es la influencia que tiene el cosmos en el comportamiento humano? Todo eso lo empezaron entonces a estudiar ampliamente en la época medieval. Estudiaron mucho este órgano, el cerebro. Y les voy a recordar algo. Las 4 frecuencias: beta, alfa, teta, delta. Beta despierto, alfa somnolencia, teta sistema amor, delta profundo. Estas frecuencias empezaron a ser estudiadas en la época medieval, inicialmente en Francia, no en Sudamérica todavía. Estamos hablando de lo que están haciendo estos personajes, los purpurados. Desde la época medieval empiezan a estudiar la influencia del cosmos en el hombre, empiezan a estudiar lo que son las energías cosmotelúricas. Es decir, la influencia que tiene el cosmos y la Tierra en el comportamiento humano. Cómo el hombre es un ser vivo, cómo funcionan los órganos, cómo funciona el cuerpo. Y entonces ya sabemos que muchas de nuestras culturas ancestrales sabían que habían sitios donde había una influencia grande por parte de los elementos y en esos sitios construían sus templos. Porque sabían que el Sol dispara ondas electromagnéticas al planeta Tierra con ángulos de incidencia diferentes. Que dependiendo del ángulo de incidencia, así mismo va a ser la energía en el planeta. Y así mismo va a ser la presión de las diferentes placas. Explico cómo funciona. Donde hay mayor presión de la corteza terrestre, en ese sitio se forma el magma volcánico. En ese sitio se forma una de las piedras calizas que más magnetismo atrae. ¿Cómo se llama? El mármol. Estudiaron mucho el mármol. Vamos a conocer por qué las catedrales tienen el piso de mármol. Entonces, sabían que el planeta Tierra tiene diferentes entradas. El polo norte, el polo sur y otras entradas entonces que van a dar al interior de la Tierra, Agartha. Y ahí tenemos entonces los estudios que empezaron a hacer, como también desde la época medieval en Francia, empezaron a existir bibliotecas que hablaban precisamente de los lugares de la Tierra, inicialmente de Francia, Europa, donde había mucha influencia cosmotelúrica. Encontramos tratados de sitios ricos en corrientes magnéticas derivadas del flujo de la energía terrestre. Todo esto lo estudiaron desde esa época. Uno de los sitios es la mezquita, por eso el sitio ha sido tan peleado a través de la historia.
Aquí están los purpurados, que son los mismos que fueron denunciados en Apocalipsis 17 y 18. Y estamos hablando de cómo iniciaron un proceso, llegaron del Ira, desde antes de Cristo hicieron una programación con la arqueometría, que es un arte extraterrestre. Desde el rey Salomón se empezaron a construir entonces los templos. El templo se define a un edificio dedicado a una o más divinidades. La palabra templo se deriva del latín templum, lugar sagrado o espacio ceremonial. Este tipo de construcciones suele destacarse del resto de su entorno y tienen un marcado carácter arquitectónico. Son comunes a casi todas las culturas, aunque en unos casos se considera la morada divina y en otros es un lugar sagrado desde donde se puede contactar con la divinidad. Su origen se remonta a las sociedades primitivas y surge de la necesidad de establecer alguna relación con las fuerzas ocultas de la naturaleza. En torno al templo se realizaban las actividades rituales y en muchas culturas los oficiantes alcanzaron un poder considerable. Estos edificios aparecían relacionados con algún fenómeno natural, como una montaña sagrada o la trayectoria del sol, o se erigían sobre un lugar elevado para aminorar la distancia entre el cielo y los mortales. Las energías cosmotelúricas que fueron conocidas por nuestros ancestros, todo esto fue estudiado por los templarios, es decir, los arios que construyen templos. Estamos en la época medieval. Los druidas, siendo los brujos más poderosos del planeta, instruyeron a los templarios, y dentro del idioma de los druidas, para referirse a algo mágico, a algo encantado, a algo que es hechicero. En la construcción de las grandes catedrales que originalmente se empezaron a construir por allá en Francia, Inglaterra, es decir, en Europa. Conoceremos entonces que fue después de la época medieval que empiezan a salir muchas doctrinas al mundo. Las doctrinas de los Rosacruces y muchos grupos entonces que empezaron a hablar de conocimientos alquímicos, conocimientos de energías y de influencias cosmotelúricas en los hombres. Debido al estudio que se hizo, empezaron a construir los sitios donde se iba a difundir la cátedra de Moisés. A esos sitios le llamaron catedrales. Las mayores realizaciones del gótico se manifestaron en el terreno de la arquitectura religiosa. ¿En qué consiste el arte gótico? En construir catedrales hembras y catedrales machos. Entonces, ¿cómo funciona? Hay 3 naves y donde hay mayor influencia del sol, es decir, donde llega más energía solar, construyen una catedral hembra. Es la que tiene las 2 naves laterales más alargadas, que representan las 2 piernas abiertas, y el sol penetra estas 2 agujas. En el sitio donde hay más energía magnética, construyen catedrales macho, las que tienen la nave central más alargada, que representa el falo, porque todo el magnetismo terrestre es absorbido por el mármol y es dirigido hacia la nave central. Lo que hacen los purpurados
Luego se hacen llamar templarios. A través de la historia se dijo que la raza aria eran los alemanes, la raza nórdica, es decir, los descendientes de Francia e Inglaterra. Originalmente la raza aria ya sabemos que son los judíos, los arios dedicados a la construcción del templo. En ese tiempo fue una orden religiosa y militar. Vamos a conocer por qué.